Por el trastorno mental que padece López de narcisismo, ha metido al pueblo de México en un grave problema respecto a la impartición de justicia, pues por sus venganzas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que según él fue el que lo desaforó y que propició que se instaurara un procedimiento penal por no acatar una suspensión definitiva que otorgó un juez federal. López, en venganza, y además porque le han echado abajo sus reformas inconstitucionales a las leyes, ahora López, como un dictador de facto, un sujeto abusivo, perverso, ruin, está vengándose de la corte, pero al mismo tiempo está perjudicando a la base trabajadora, porque López no encontró otra forma de conculcar la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usando a modo al Congreso del país para que hicieran un decreto de anular 13 fideicomisos por valor de 15,400 millones de pesos, con el pretexto de López de que eran copetes de beneficios, de cosas superfluas que gozaba la Corte. Y López se equivocó de pe a pa, pues cuando mandó el proyecto de presupuesto de egresos del año próximo al Congreso de la Unión, la Suprema Corte le demostró que esos fideicomisos se referían a disposiciones o pagos monetarios a sus trabajadores para cuestiones de salud, de mejoramiento de vivienda, una serie de satisfactores y percepciones laborales, entre las que se encuentra la más importante es la de el pago de pensiones de los mismos trabajadores. Inclusive tiene a un funcionario que es la señora Olga Sánchez, que es jubilada del Poder Judicial de la Federación, pues ella fue ministra de la Corte. Pero López es además un tipo mediocre, porque está tratando de convencer a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, siendo que estos son abogados, personas preparadas, personas inteligentes y no manipulables, en el sentido de que no les perjudican esas reformas, que es para cortar el privilegio o los privilegios que gozaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se desgañita López en su mañanera del día de hoy, 19 de octubre del 2023, así. Desde luego no comparto su punto de vista, porque están siendo utilizados, manipulados por los de arriba del Poder Judicial. El ajuste es arriba, es que los ministros, magistrados, jueces ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios. Bueno, pues a López ya se le acabó su pretexto de que eran privilegios y que a los trabajadores no les afectaba. Pues la contraparte, que son los trabajadores, e inclusive los diputados y senadores del Congreso de la Unión, están haciendo declaraciones, sobre todo los líderes sindicales de dichos trabajadores, que está utilizando López la venganza
política en contra de la Corte para desaparecerla, y que ellos no tienen la culpa de las venganzas políticas de López, y por ello le están demostrando que todas los fideicomisos que está anulando López y que se van a regresar 15,400 millones de pesos a la federación, es un abuso, es un crimen, es una violación a los derechos laborales de los trabajadores por parte de López, porque en su afán de venganza, López está atropellando los derechos laborales de estos, como se acredita con este nuevo video. Hemos estado siendo denostados por el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, te lo digo directo y a la cara. Dato contra dato, como le hiciste voto con voto, ¿no? Dato contra dato, los 13 fideicomisos contra los 178 fideicomisos que tiene el Ejecutivo, con más de 558 millones de pesos, o 558,000, no lo sé. Pero dato contra dato, vamos a comparar tu trabajo de la mañanera que te levantas, porque yo sí me puedo levantar temprano, pero te puedo asegurar que no aguantas mi ritmo de trabajo ni de cualquiera de mis compañeros que estamos aquí, en una comitiva, pero allá afuera hay muchos más. Y además te quiero decir algo, no somos 55,000 trabajadores del Poder Judicial, son nuestras familias. Pero si trastocas los fondos, los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, para que caigan tus mentiras, las de Sheinbaum, las de Hamlet aquí adentro, te lo voy a decir bien claro y a la cara. Debate contra debate si quieres conmigo o con cualquiera de mis compañeros del Poder Judicial. Te lo voy a decir, a quien vas a afectar necesariamente e indudablemente es al pueblo de México, a los justiciables que están ahí esperando que continúen sus términos. Es la primera vez que se levanta el Poder Judicial, pero no va a ser la única a partir de ahora. Eso sí te lo digo, no vamos a ceder la batalla. Hoy atacaron a nuestros compañeros en los administrativos. ¿Sabes? Tampoco nos vamos a detener ante eso. Vamos a seguir en la lucha. Pues López topó con gente preparada, con gente decidida a defender sus derechos humanos y garantías individuales. Pues estos trabajadores son funcionarios de la Federación del Poder Judicial y ellos conocen de actos de autoridad contrarios a la Constitución y son los que resuelven sobre la protección de la justicia federal o no. De manera que López se equivocó de auditorio. Pues López está impuesto a pantallar a sus paleros del circo, a los periodistas, a la gente que apoya. Pero aquí López cometió un error garrafal, pero el problema no es quién tiene la razón, porque López argumenta como siempre puras mentiras, puras falsedades, de que no se afecta y de que lo hizo esa nulidad de los fideicomisos, que para acabar con los privilegios de los ministros, que porque no trabajan, que porque dejan en libertad a delincuentes, y pues López ahí se equivocó de pe a pa. Pues el Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte, y de ahí vienen los tribunales electorales, los colegiados, los juzgados de distrito, tribunales de apelación, etcétera. Y eso está fundado en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal. Pero aquí el problema, el meollo del asunto es qué va a pasar con el decreto que ya aprobaron los diputados y que dicho proyecto pasó al Senado para ser discutido y finalmente para ser aprobado, porque pues tienen mayoría por los morenistas y son gente arrastrada y son diputados y senadores a modo de López. Pero entonces aquí, ¿qué va a suceder? Pues lo más seguro es que los diputados de oposición entablen ya controversias inconstitucionales contra ese decreto y que además los trabajadores hagan uso de sus derechos sociales, que son la huelga, que son el derecho de huelga, porque la huelga se da
cuando hay un desequilibrio entre los factores de la producción y el trabajo por violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores, como ya lo hizo López con ese decreto. Y consecuentemente lo que procedería es que los mismos trabajadores del Poder Judicial de la Federación también se fueran a una reforma inconstitucional que va a resolver la Corte. Pero surge el cuestionamiento, ¿pero cómo pueden ser juez y parte? Pues no son juez y parte, porque los trabajadores del Poder Judicial de la Federación son ciudadanos con derechos consagrados en el artículo 35 de la Constitución Federal, y que además está protegiendo el artículo 103 de la misma Constitución Federal, porque los tribunales de la Federación están capacitados o son competentes para conocer de las controversias relativas a las normas generales, a los actos o omisiones de la autoridad que violen, restrinjan o vulneren los derechos humanos y las garantías para su protección, y los tratados internacionales de los que el país sea parte. En consecuencia, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación están perfectamente protegidos por la Constitución, y lo más probable es que si López está conculcando la autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que arropa a todos los empleados o funcionarios del Poder Judicial de la Federación, pues lo más probable es que el Poder Judicial salga triunfante, porque aun cuando López tenga el control de un Congreso a modo, es decir, de los diputados y senadores, y que lo más probable es que la discusión que se haga en el Senado del decreto que ya aprobó los diputados se va a pasar para que sea aprobado por el Senado. Eso es lo más probable, porque López es un tipo vengativo, ruin, perverso y además muy pendejo, porque se metió en camisas de 11 varas. Por si no sabe López, el sistema constitucional mexicano es inviolable. Es decir, que en los términos del artículo 136 de la Constitución Federal, por un conflicto, bien sea del presidente, o por una rebelión o por algún otro acto que suspenda la vigencia de la Constitución, una vez que se normaliza el funcionamiento de la Constitución, se vuelve a aplicar. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que López está vulnerando la Constitución General de la República, porque está violando derechos sociales, derechos laborales de los trabajadores, con el pretexto de que no los está perjudicando, que son copetes de privilegios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con el video que acabamos de ver, pues los líderes sindicales le están restregando a López que es un verdadero ignorante, y que además no son los 55,000 trabajadores, son más, porque de ellos dependen sus familias, porque tienen que llevar los alimentos. Además, López piensa que un trabajador nada más debe de recibir la cuota diaria. No, el sueldo se perfecciona no solamente con la cuota diaria, sino con las demás percepciones que recibe un trabajador por conquistas sindicales, como puede ser apoyo para renta, para cuestiones médicas especiales o de urgencia, como sucede en la realidad en la Corte. Quiere decir entonces que si los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se van a promover el derecho de huelga, y por otro lado se pertrechan con una controversia constitucional, la que va a estar arropada por los diputados y senadores de oposición, lo más probable es que López quede en ridículo y exhibido a nivel nacional e internacional. El problema es que López ha convencido a sus paleros de que lo que está haciendo
es para que los funcionarios tengan una pobreza franciscana y que todo funcionario gane menos que el presidente de la República. Pero aquí también en este punto López se equivoca de pe a pa, porque un ministro, vamos a suponer que gane los 700,000 pesos que dice López en un mes. Esas remuneraciones no se pueden suspender porque se aplicaría retroactivamente el artículo 127 de la Constitución Federal, que dice que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, porque esas prestaciones ya las devengaban los ministros de la Corte. Pero el asunto no para ahí, porque se le puede demostrar a López que, por ejemplo, el señor Armenta, que era el presidente del Senado, que acaba de renunciar porque se va, creo, como chapulín a un cargo, aunque sea incompetente, aunque sea un pendejo, se va con la bendición de López y de Morena para conseguir otro puesto y perjudicar a la ciudadanía. En este caso, este señor ganaba cerca de un millón de pesos y no solamente este senador, en el caso de los diputados de Morena, desde luego, también ganan percepciones mayores de 700,000 pesos. Está el caso de los hijos de López, sin ser funcionarios, están ganando millones de pesos por obras que el gobierno que él encabeza les otorga prestanombres de sus hijos. Entonces son multimillonarios. Ahora, que López gane 150,000 pesos es otra reverenda mentira. Aquí lo que convendría hacer por conducto de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación es que soliciten la intervención del órgano de fiscalización federal para que audite los sueldos que recibe López y además los egresos que él tiene que realizar respecto a todo el personal que está dentro del Palacio Nacional, que han de ser unos 200, 300 empleados, más aparte los viajes que él realiza, los alimentos, los trajes que lleva de primera calidad, pero que no le lucen porque es un chaflán, es un tipo feo, de cuerpo encorvado. Eso es independiente, pero López gana mucho más. Lo que pasa es que es un farsante, es un mitómano, es un sujeto que con su carácter de narcisista cree que tiene la mayoría de razón en el mundo y quiere pleitesía. Y como ya el pueblo de México, especialmente la clase media, ya despertó, es con la que se va a enfrentar. Porque López tiene 10 millones de paleros, de gente que apoya cautiva, incluyendo al ejército, pero no la tropa, porque la tropa no está de acuerdo en el descrédito, en que los mandos de arriba están causando un deshonor al ejército mexicano. En fin, que López en esta ocasión tiene un problema gigantesco, porque a los que va a perjudicar no es a los empleados del Poder Judicial de la Federación. En última instancia lo va a hacer, pero los que van a salir más perjudicados es el pueblo de México. ¿Por qué? Porque vivimos en un país de leyes, se supone, y todos tenemos derecho a que se nos imparta justicia de manera pronta y expedita por tribunales encargados de impartirla de manera pronta por jueces probos y honrados. Y en consecuencia, pues López ya está causando un daño de graves consecuencias al país y está creando una ingobernabilidad porque ya creó un narcoestado. Y esto se va a acabar el día en que los diputados de oposición presenten juicio político en contra de López
por las violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, y que esa demanda de juicio político debe ser apoyado por toda la ciudadanía y por todos los miembros integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y aprovecho esta oportunidad para invitar al pueblo de México para que se haga presente el próximo domingo en la protesta, en la manifestación que se va a hacer en contra de los atropellos de López al haber mandado una iniciativa para anular los fideicomisos, en concreto 13 fideicomisos que afectan a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. No cabe duda, y es mi último comentario, que López es un verdadero pendejo. Hay quien dice que López es muy sagaz y que es muy listo. No, con los hechos estoy demostrando que López se metió en un berenjenal. Muchas gracias.